Buenas tardes, estimadas familias. Les damos la bienvenida a este encuentro de formación. Tiene por objetivo ampliar la comprensión de temas relacionados con la convivencia escolar y el apoyo necesario desde casa. Recuerden, por favor, firmar la asistencia que será compartida en el chat de la reunión. En este momento, le damos paso a nuestro invitado, el doctor Mauricio Herrera, psicólogo especialista en educación, magíster en educación, doctor en ciencias sociales y jurídicas de la Universidad de Córdoba, profesor asociado de la Universidad de Nariño. Sean bienvenidos. Buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo, un abrazo con aprecio, con gratitud. Quiero inicialmente extender mis agradecimientos al Gimnasio Los Andes por la cordial invitación a través de la doctora Natalia Mora, quien muy amablemente nos ha permitido encontrarnos en este escenario. Es motivo siempre de alegría el poder compartir reflexiones sobre temáticas bien importantes, sobre todo temáticas que tocan escenarios de nuestra cotidianidad, como lo es la familia, y también escenarios más formales en el ámbito educativo, como lo es la escuela y el colegio, y más adelante, obviamente, escenarios como la universidad. Hoy vamos a hablar de un tema que está siendo consolidado y ha venido siendo trabajado durante muchos años, durante mucho tiempo, por múltiples investigadores desde diferentes perspectivas. Y para ello voy a permitirme utilizar unas diapositivas, unas presentaciones, y si alcanzamos al final quizás utilicemos algún recurso audiovisual para poder hablar de manera un poco más precisa de esta temática que estoy más que convencido es de interés de cada uno de ustedes, sobre todo porque cotidianamente y continuamente queremos ser buenos padres e indudablemente queremos aportar de la mejor manera a la construcción de escenarios de convivencia saludable en nuestras escuelas y en nuestro colegio. Así que, sin más preámbulo, vamos a dar paso a nuestra reflexión. ¿Me confirma, por favor, Natalia, es tan amable si se mira? Sí, doctor, se mira. Muy bien. Vamos a iniciar hablando sobre el título, ¿no? El título es hemos querido hacerlo llamativo. Vamos a empezar a utilizar esta metáfora de tal palo, tal astilla. Entonces vamos a hablar de palos y astillas, hablar de la familia y su influencia en la convivencia y obviamente en los escenarios de violencias escolares. Lo que vamos a hablar en esta tarde ha sido fruto de múltiples reflexiones y de múltiples procesos investigativos. Y cada una de las propuestas y de las reflexiones que yo les voy a compartir tiene un respaldo científico, un respaldo analítico y obviamente un respaldo argumentativo que obviamente está abierto a la reflexión y al debate, pero que estoy completamente seguro va a ser de mucha utilidad para todos ustedes. Tengo la fortuna de trabajar este tema ya hace aproximadamente 10 años en diferentes escenarios e instituciones que trabajan el tema de la violencia y la convivencia escolar. Entonces vamos a tomar elementos de allí y seguramente vamos a poder encontrar aspectos que podemos utilizar en la práctica de nuestra cotidianidad como padres de familia y quizás también como profesores que intentamos aportarle a este ejercicio de la vivencia en la escuela. No está de más que inicialmente hablemos de familia. Posteriormente hablaremos un poco acerca de la convivencia. Y al final hablaremos un poco de esa relación que existe entre la escuela, la familia y ese gran fenómeno que hoy en día está en auge, que es el tema de las violencias en las escuelas, incluyendo las ciberviolencias. Para todos es conocido y creo que desde muy temprano en nuestra formación escolar, en nuestra formación a nivel académico, hemos escuchado que la familia es la célula de la sociedad, ¿verdad? Pues en realidad es completamente cierto, pero en términos más analíticos, la familia es un sistema social primario. ¿Eso qué significa? Que en la familia, por lo menos, interactúan 4 elementos que constituyen a este grupo de personas como un escenario vital en el desarrollo del ser humano. ¿Qué elementos reconocen las teorías y los autores para darle relevancia a la familia? Primero, que en la familia, en ese colectivo de personas, se constituyen ambientes emocionales. Segundo, que aprendemos en la familia
unas formas de interactuar con los demás. Y eso lo hacemos gracias a unas normas, a unos acuerdos de convivencia que se ponen en práctica, las cuales, en conjunto con las dos anteriores, constituyen, y esto es muy importante, una cultura familiar. Esto de la cultura familiar es bien interesante, sobre todo porque cada familia tiene una forma de expresar su afecto, una forma de comunicarse entre sus integrantes y una forma de establecer normas de comportamiento y de convivencia. Y esto en conjunto establece una cultura filial. Por decirlo, hay muchas personas que en la cultura filial hacen una oración antes de cada comida. Otras familias no lo hacen. Hay algunas familias que la celebración de los 15 años o la primera comunión o el ingreso a un determinado grupo que representa una cultura, ¿sí? Tiene un gran significado. Y eso se consolida en una práctica y establece unos ritos familiares. En esencia, para concluir, hay que decir que una familia como sistema social primario no necesariamente está cohesionado por la consanguinidad, ¿no? Porque eso es lo primero que pensamos, ¿no? Pero es verdad, pero además de eso está consolidada por otras filiaciones. Por ejemplo, filiaciones afectivas o filiaciones de apoyo o de apego o el escenario de identidad en la familia. Por eso hoy en día las teorías y los textos nos dicen que hay muchos tipos de familia independientemente de que exista una consanguinidad o no, ¿verdad? Hablar de familia pues implica hablar de distintos tipos de familia. Y sobre esto hay muchos debates, hay muchas miradas, hay muchas formas de entender la familia. Yo he tomado una de las miradas más amplias e integrales de la familia y con el debido respeto, y si de pronto genero algún tipo de cuestionamiento o susceptibilidad, quiero decirles que la idea es que la familia puede estar constituida o puede estar abierta a diferentes opciones. Entonces, anticipo, disculpas si quizás hiero susceptibilidades, pero la idea es que tenemos que ir abriendo nuestra capacidad para entender que hay diferentes formas de consolidar una familia. Está la familia clásica, que es la que entendemos como familia nuclear, papá, mamá e hijos. Hay una familia extensa que además de los anteriores puede estar constituida por otros integrantes más, que generalmente son los tíos, los abuelos, los primos. Hay unas familias que se denominan multinucleares, es decir, que están consolidadas o compuestas por la familia nuclear, la inicial, pero por personas que no tienen ningún tipo de consanguinidad, son las multinucleares. ¿Sí? Hay familias monoparentales, que como su nombre lo indica, constituida por un solo progenitor, sea papá o mamá, con uno o varios hijos. Existe una familia también que se denomina reconstituida, ensamblada, compuesta o binuclear, cuando un miembro de la pareja tiene uno o varios hijos de anteriores uniones, entonces unen sus familias y reconstituyen en una nueva familia ensamblada. Existe un sexto tipo de familia que se denomina homoparental, compuestas por parejas del mismo género, ¿sí? Que establecen libremente adoptar o no tener hijos. Existe un séptimo tipo de familia que se llama de padres separados, que es muy común hoy en día encontrarla, que está constituida precisamente por progenitores que se han separado y a pesar de que no viven juntos, siguen cumpliendo con sus roles de padres y con sus roles de responsabilidad y comparten funciones obviamente a partir de un lazo afectivo que fue gestado antes de la separación. Existe un octavo tipo de familia que es la familia DIN, que está conformado por parejas sin hijos que posponen o renuncian a la maternidad o la paternidad, y un noveno tipo de familia, la familia LAT, Living Apart Together, que son familias que si bien deciden tener un lazo filial como pareja, no conviven juntos, no tienen una relación formal, pero se consolidan parte de una familia. Entonces, mire, esta mirada quizás rompe un poco el paradigma, ¿no? De cómo entendemos la familia, pero vale la pena entender que esta familia como tal es un núcleo social que se consolida como un escenario social de aprendizaje social, ¿vale? Brevemente, era importante hacer este repaso. En las familias, indudablemente, cuando se asume la responsabilidad de criar hijos, cada uno de los integrantes, padre o madre en este caso, asumen un gran reto, el reto de desarrollar competencias parentales.
Dejemos claro de antemano que no existe un manual para ser buen padre o para ser un padre o una madre. No existe una directriz o un protocolo que te diga compórtate de esta manera, tienes que actuar así. Porque el escenario de asumir la paternidad es un escenario de aprendizajes en la cotidianidad. De hecho, de las muchas definiciones que hay sobre la competencia parental, yo quiero resaltar esta que me parece a mí que es muy interesante. ¿Qué es una competencia parental? Una competencia parental es un término que se ha acoplado para entender el conjunto de habilidades, de capacidades, de actividades o de comportamientos que nos permiten ser padres, actuar en ese rol que la sociedad nos designa, pero de una manera flexible y adaptativa. En esa tarea vital, ¿sí? Como lo acabamos de decir, de ser, ¿sí? Padres, ¿no? De formar hijos, independientemente del tipo de familia que hayas constituido y que antes yo describí de manera muy general. Este tipo de competencia parental, esta forma, este estilo de asumir la competencia parental, pues está orientada, está guiada por diferentes contextos. Dos de ellos, por el tipo de hijos que tenemos, ¿no? Indudablemente el que seamos padre de una hija, ¿sí? O un hijo cambia ciertos estilos, ¿no? El que seamos sujetos con unas determinadas condiciones socioeconómicas cambia el estilo de ser padres. Por eso se habla de unas dinámicas, de unas formas flexibles y también depende, obviamente, de unos estándares considerados aceptables. Muchos de ustedes probablemente saben que hace poco salió expedida la ley que prohíbe, por ejemplo, la crianza con maltrato físico, ¿verdad? Y psicológico, ¿no? Es la ley 2089. Pues de hecho, eso nos refiere que hay unos contextos que determinan la forma en que podemos actuar o no actuar como padres en este ejercicio, en este rol, ¿no? Quedémonos con esta definición. Entonces, una competencia parental integra afecto, integra pensamiento, integra comunicación e integra comportamiento y hace referencia a un conjunto de habilidades que nos permite asumir el rol de padres de manera flexible y adaptativa en esa tarea tan importante. Muy bien. Hay unas funciones que cumplen las competencias parentales. No voy a profundizar mucho en esto porque quizás no es de interés, pero sí dejarlas mencionando. Para ser padre, tú tienes que tener una luz orientadora. La teoría nos plantea que hay 4 luces orientadoras, ¿no? Primero, un padre siempre trabaja en la formulación de vínculos afectivos saludables. Por eso una de las funciones de la paternidad es la vinculación afectiva. Segundo, existe una intención formativa. El padre forma a los hijos, ¿no? Si usted lo quiere llamar, educa a los hijos, ¿no? Por eso existe una función formativa. 3, existe una función que orienta la labor de ser padres, que es una función de protección, una función protectora. Cuidar de que no le falte nada y que no le pase nada. Y existe una cuarta función o una orientación para asumir el rol de padres, que es la función reflexiva, es decir, que estás en constante diálogo para poder mejorar tu papel como padre de familia o madre de familia. Estas 4 funciones transversalizan o están implícitas en lo que constituye la competencia parental. Y este gráfico es bien interesante porque es nuevo. Esta es una mirada nueva de la competencia parental, porque muchos de ustedes probablemente escucharon hablar de estilos parentales o de pautas de crianza. Pues resulta que eso ya está integrado, está metido en un gran concepto hoy en día que la teoría nos ha presentado, que se llama las competencias parentales. Y miren qué interesante, ¿no? El estilo parental puede denominarse en 2 polos, ¿no? En un polo de exceso y en un polo de defecto de ausencia. Lo mismo la pauta de crianza y lo mismo el apego parental. La competencia parental está constituida por un estilo que hace referencia fundamentalmente a una forma de interacción, hace referencia a una pauta que está constituido o constituye los comportamientos o acciones
Y la competencia parental está constituida por un estilo de apego. Esto viene de las teorías del attachment de John Bowlby, cuando hablamos de qué tan cercano afectivamente estoy yo con una persona, en este caso con mi hijo, ¿verdad? Entonces, los tres componentes son los pilares fundamentales de una competencia parental. Y acuérdense, y por favor, tengan en cuenta este elemento, que todos estos elementos, tanto el estilo, que es obviamente el escenario de la interacción, la pauta, que es el comportamiento, y el apego, que es la emoción, pueden sufrir por exceso o pueden ser caracterizados por exceso o por defecto. En el caso del estilo parental, cuando hay un exceso, ¿sí? En esa forma en que yo interactúo, trato, me comunico con mi hijo, puede existir un estilo sobreprotector. Y el lado opuesto es un estilo que se denomina anhedónico protector. Es decir, no hay nada en la interacción, no se nota nada, no existe nada en esa interacción. ¿Cuál es el elemento intermedio? Pues que puede tener una dinámica de sobreprotección, pero una dinámica también de anhedónico protector. El estilo sabio protector identitario. Así lo denomina la teoría. ¿Qué significa eso? Que como padre, ¿sí? Tú eres capaz de darte cuenta en qué momento estás siéndole a tu hijo lo que él debería hacer y en qué momento tú le permites ser autónomo para que él tome sus propias decisiones. Es decir, no le das haciendo, ¿sí? No le das dando todo masticadito para que no le permitas a él entrar en el escenario de la autonomía y la toma de decisiones de manera independiente. Lo mismo pasa con la pauta de crianza. Típicamente hay 4 tipos de pautas de crianza o de comportamientos. No son las únicas, hay otras más, pero estas son las que teóricamente más se han denotado y estudiado. Si lo miramos como exceso, por ejemplo, hay una permisividad, o sea, se le permite hacer todo. ¿Sí? El lado opuesto, cuando haya una ausencia, es la negligente. No nos interesa absolutamente nada de lo que pasa con nuestros hijos. ¿Y cuál es el equilibrio, el punto intermedio? Lo democrático y en cierta medida lo autoritario. Por eso está aquí lo autoritario muy cerca a lo democrático porque, bueno, muchos textos han planteado que la autoridad es un escenario de la paternidad que permite el ejemplo del comportamiento. Es decir, no se los descarta, o sea, el componente autoritario no se lo descarta de una pauta de crianza adaptativa para el buen ejercicio de la formación de nuestros hijos. Y en el caso del apego parental, es decir, la forma en que se moviliza la cercanía, el apego afectivo vinculativo con los hijos, también pasa por ese mismo filtro de exceso. Cuando hay un exceso de vínculo, es dependiente, es decir, tú dependes de lo que tu hijo diga o haga y tu hijo también, ¿sí? Va a sentir que las decisiones que él toma depende del afecto que tú le estás dando, ¿no? Por eso muchos hijos, antes de tomar una decisión, piensan en qué pensará mi papá, qué pensará mi mamá, ¿sí? Porque existe un vínculo muy cercano. Generalmente, este tipo de dependencias demasiado fuertes impiden el colecho. ¿Qué significa eso? Impiden o hacen muy difícil que nuestros hijos se independicen, tomen sus propias decisiones pensando en ellos, ¿sí? Que piensen primero en su beneficio y no nos pongan a los padres de familia como excusa para no tomar una decisión, ¿no? Y el extremo opuesto en el apego parental es el independiente, ¿no? Hay chicos, señoritas, jóvenes que desde muy temprana edad han demostrado que si bien tienen afectividad con nosotros, no tienen ningún problema en distanciarse, no solamente físicamente, sino también ideológicamente, cognitivamente en sus pensamientos y en sus comportamientos, ¿vale? ¿Cuál es el ejercicio o el escenario intermedio equilibrado? La teoría le llama el estilo de apego colineal dependiente, es decir, cuando como padres permitimos que nuestros hijos paulatinamente vayan haciendo independencia, autonomía, tengan un colecho en temprana edad, cuando son bebés, que es una función que el papá hace, pero también hagan un colecho postergado, es decir, cuando ellos decidan irse de su casa, tomen la decisión sin ningún temor. No en vano hoy en día tenemos hijos, ¿sí? Que les cuesta muchísimo tomar la decisión de irse de la casa y aplazan la decisión, aplazan la decisión. Entonces, allí estamos develando el escenario del estilo parental, la pauta de crianza y el apego parental o filial. Muy bien. Este mapita mental que aquí yo les traigo es un mapita que lo he traducido de algunos autores estadounidenses
que trabajan muy de cerca los impactos que tienen las competencias parentales en escenarios, por ejemplo, de construcción de identidad, de toma de decisiones, de vocaciones, ¿no? Y fundamentalmente de la construcción de proyectos de vida independientes y autónomos, ¿no? Muy bien, dejémoslo en términos explicados de manera general. La idea es que hay gran teoría desde mucho tiempo atrás, desde 1950 a 1960, que han alineado muchos de estos escenarios de la interacción padre-hijos o madre-hijos con las pautas de crianza, porque en realidad la pauta de crianza es lo que más se ve, es la conducta que más se nota. Y típicamente les decía, existen 4 grandes categorías. No son las únicas, pero hay grandes categorías. Voy a dejar brevemente explicadas o reforzadas estas categorías. La pauta autoritaria, como su nombre lo indica, ¿sí? Es una pauta que se caracteriza por un padre o una madre muy rígida, muy duro en sus acepciones, quizás en ocasiones un tanto indolente y muy exigente. Entonces vamos todos reflexionando un poco sobre mi pauta de crianza. La pauta permisiva es una pauta de baja exigencia, no genera control en la interacción y la acción de tu hijo, es excesivamente flexible y se caracteriza fundamentalmente por comportamientos que ceden, ¿sí? que implica ceder fácilmente a la expectativa o a la demanda del niño, la niña o el adolescente, ¿no? Esta pauta en particular, la permisiva, es una pauta que no permite un modelamiento de la conducta y el control de la conducta, para nada. Está la pauta democrática, que la he focalizado, porque es una de las pautas o de la pauta más estudiada y obviamente más resaltada en el escenario de la interacción padres-hijos, ¿no? Porque es una pauta que puede estar caracterizada por una alta sensibilidad, por una alta exigencia y otorga autonomía. Y lo interesante de esta pauta es que los comportamientos que la caracterizan es que son comportamientos de mucho diálogo, de mucho involucramiento en la interacción con tu hijo, cuidando, obviamente, ¿sí? No entrar en un escenario de un estilo sobreprotector y menos aún de un apego de dependencia, ¿no? Por eso, sobre la pauta democrática, que aquí vamos a hablar un poco, hay bastantes estudios que seguramente ustedes van a encontrar si ustedes buscan en las bases de datos, que van a recalcar la relevancia y la importancia de esta pauta, sobre todo en la infancia, sobre todo cuando estamos criando hijos pequeños, ¿no? Eso es bien importante resaltar. Y la cuarta pauta de crianza es la negligente. Como su nombre lo indica, es una pauta que es de baja empatía, de baja afectividad, de bajo interés, baja exigencia, obviamente porque no estás presente en la vida y existencia de tu hijo, y que otorga muy poca autonomía. Que se caracteriza fundamentalmente por ser una pauta de descuido, de olvido, de desinterés, muy proclive a la agresión, ¿no? Generalmente los padres negligentes son padres autoritarios y se caracteriza por ser una pauta muy inactiva, es decir, la ausencia es el eje fundamental de la interacción en esta pauta de crianza, ¿no? Se actúa también bajo presión. Esto también es interesante reconocerlo porque siempre existe una persona que te está diciendo, mire, pero tú eres el papá, tú eres la mamá, tienes que decir algo, tienes que actuar de alguna manera, tienes que expresar. Entonces, esto es muy importante, sobre todo porque nos permite ubicarnos tanto en el ejercicio de la constitución de una familia, ¿sí? Como en lo que constituye la competencia parental y las características de esta competencia parental. Hasta aquí yo quiero que ustedes tengan muy en cuenta, muy en claro que una competencia parental sí, integra, ¿no? Específicamente 3 elementos, ¿no? Lo que tiene que ver con una forma de interactuar, de comunicarte, ¿no? De tener cercanía, de tener interacción, que es lo que se llama un estilo, que constituye un comportamiento que se llama una pauta y también está constituida o conjuga el escenario del apego, ¿no? De la cercanía, de la dependencia o la independencia. Y cada una de ellas se pone en juego. No está de más decirlo y dejar claro que esto que yo estoy aquí describiendo tan ordenadamente en la realidad y en la cotidianidad se da de forma desordenada, ¿no? No está de más decirlo. No es que yo me caracterizo por ser solo un papá democrático, no. Eventualmente todos hemos sido
¿sí? Autoritarios, eventualmente somos también negligentes, eventualmente somos democráticos, eventualmente también somos quizás muy permisivos. Si bien la teoría nos lo da de manera muy detallada, en la cotidianidad, claro está, esto se da de manera combinada, se da de manera solapada, está allí combinada. Lo importante es que hagamos conciencia sobre cómo probablemente nosotros somos como padres o como madres, ¿no? Eso es lo verdaderamente importante. Muy bien, a partir de esta breve reflexión, podemos ya entrar a hablar específicamente de cómo interactúan o qué probable interacción podemos encontrar entre las competencias parentales y la convivencia escolar y más adelante sobre la violencia escolar. Muy bien. Antes de que pasemos a hablar sobre esa influencia, sobre esta interacción, vale la pena revisar un poquito algunos elementos sobre lo que se entiende por convivencia escolar. Miren, en realidad hay muchas definiciones de convivencia escolar. Hay más o menos unas 18 o 19 redacciones o construcciones del concepto. Yo quiero compartirles esta definición, este concepto que creo que es uno de los más amplios y además es uno de los más nuevos, ¿no? En el 2019 se presentó, ¿no? ¿Qué debemos entender como convivencia escolar? Como convivencia escolar debemos entender una construcción colectiva, ¿sí? Docentes, estudiantes, padres de familia, comunidad, de escenarios para la vida y la interacción saludable. Cuando hablamos de interacción saludable ya estamos poniendo de antemano el ejercicio de una salud mental y una salud física y una salud social, ¿no? Si lo quieres llamar. En esencia, para estos autores consiste en ponernos de acuerdo, ponerse de acuerdo para el bien vivir, que tiene que ver con el escenario de cubrir todas nuestras necesidades, ¿sí? Y el bienestar, la forma en que nos sentimos, sentirnos bien. En este caso, aplicado al escenario del ambiente y el entorno escolar. Este cuadrito que está más acá abajo, o este cruce de conceptos que está acá abajo, es lo que constituye la convivencia en la escuela. Por una parte, si ustedes se pueden dar cuenta, la convivencia escolar se desarrolla a través de unos ámbitos, ¿sí? Sociocomunitarios, organizativos y administrativos en la escuela y pedagógicos y curriculares. Y por otra parte, en su eje X, se constituye por esfuerzos de inclusión, por esfuerzos de equidad y por escenarios de formación para la participación y el manejo de conflictos. Lo interesante de la propuesta de estos autores es que si cruzamos cada uno de ellos, podemos lograr una ecuación que potencialice la convivencia. Por ejemplo, si tú constituyes un proyecto educativo institucional pedagógico, curricular, inclusivo, estás dando un primer paso para la convivencia saludable, la convivencia escolar. Si además de eso tú le sumas un ambiente organizativo, administrativo óptimo, que tenga como eje fundamental la equidad, das un pasito más para fortalecer la convivencia escolar. Y sumado a eso, si tú constituyes una cultura colectiva, un ámbito sociocomunitario oportuno, adecuado, que tenga como eje fundamental el respeto por la diferencia, abrir oportunidades de participación y diversidad y generar una construcción colectiva de un manejo responsable de los conflictos, pues estás complementando la ecuación de forjar una convivencia escolar saludable. Por eso hablamos de interacciones saludables. Esta mirada no solamente debe ser plasmada en el proyecto educativo del instituto, del colegio, del Gimnasio Los Andes, sino que se esperaría sea empoderada por cada una de sus partes fundamentales como comunidad académica, por los padres de familia, por los estudiantes, por los docentes, ¿sí? Por las directivas. Es decir, es en conjunto una forma de entender y hacer práctica la convivencia escolar. Ahora bien, la gran amenaza de la convivencia escolar es la violencia. Indudablemente eso es claro, hace parte de un escenario del sentido común y nos damos cuenta de que esa ventana de la violencia trastoca todo el escenario de lo educativo y de lo escolar. Y uno encuentra muchas imágenes, encuentra muchas noticias, hoy en día mucho más, ¿sí? Porque estamos retornando gradualmente a una nueva presencialidad.
Y eso ha develado cosas que pasaron en estos 2 años, en donde nos vimos sometidos a ciertas dinámicas de convivencia, ciertas dinámicas de aislamiento, de cuidado, de amenaza, de paranoia, ¿no? También, de una u otra manera, muchos hemos asumido el aislamiento y la pandemia de una manera un poco más tranquila, otros no, de una manera bastante ansiógena, ¿no? Destructiva. Hemos encontrado, en esencia, una ventana para nuevas miradas de las violencias relacionales en la escuela. Y encontramos, por ejemplo, este tipo de titulares, ¿no? Muchos de ellos quizás más sensacionalistas que otros, ¿no? Entonces decimos que hay bullying de un país contra otro, que el bullying es conflicto, que para luchar contra el bullying lo importante es denunciar, que un niño se suicidó por bullying, que en el bullying es mejor cambiar a nuestros hijos, ¿no? Que el bullying debe tener un componente netamente jurídico y que se debe castigar. Tantas ventanas relacionadas con la violencia, sí que atenta implícitamente de manera directa a la convivencia escolar. Lo cierto es que se ha hablado tanto de bullying, ¿sí? Como el fenómeno tan actual, lastimosamente tan renombrado, que se ha desdibujado realmente la realidad de este fenómeno, ¿no? Y brevemente yo quiero invitarlos a cada uno de ustedes, ya que estamos hablando de convivencia escolar y de aquel fenómeno que afecta tanto esa convivencia escolar, a que intentemos responder estas breves preguntas, ¿no? Digamos allí, usted mentalmente, si me está prestando atención, lo cual espero que sea así, como padre o madre de familia interesado en el escenario de su hijo, de su hija o de sus hijos, nos respondamos un poco estas preguntas, ¿no? ¿El conflicto es bullying? ¿Una agresión en el recreo de un niño a otro es bullying? ¿Un regaño de un profesor a un estudiante es bullying? ¿O un padre de familia puede hacerle bullying a un hijo o a otro menor de edad de otro padre de familia? Entonces, estas preguntas nos están develando que si bien entendemos la importancia de la escuela como un escenario en donde debemos convivir y debemos trabajar colectivamente por el bienestar y el bien vivir, como lo planteaba la definición anterior, muy poco sabemos de cómo construir una convivencia escolar. Y peor aún, muy poco sabemos de lo que impacta o de cómo impacta verdaderamente la violencia escolar. Y menos aún sabemos definir los tipos de violencia escolar complejo que se suceden en la escuela o en el ámbito de lo educativo, ¿no? La verdad, para que ustedes traten como de responder estas preguntas, si esto que acabamos de mencionar, si no es bullying, si la respuesta es sí a todas estas preguntas o alguna de esas preguntas, la respuesta es que eso no es bullying. ¿Sí? El bullying no es un conflicto, por ejemplo, ¿no? El bullying no es una agresión eventual de un niño a otro en el recreo. El bullying no es un regaño que le da el profesor al estudiante, ¿sí? O el bullying no es lo que hace un padre de familia regañando a otro padre de familia o al hijo de este padre de familia. Eso no es bullying. Eso se denomina en términos globales, se denomina violencia en la escuela. Así se consolida, así se conoce en términos globales. Porque resulta que el bullying, que es uno de los fenómenos sobre el que más se habla, pero sobre el que menos se conoce, el bullying se diferencia mucho de unos tipos de comportamiento que se suceden en la escuela. Y quisiera yo en este momento brevemente compartir con ustedes algunas reflexiones sobre esos tipos de comportamiento o esas expresiones en la escuela que pueden atentar contra la convivencia escolar. Y quiero que a partir de estas reflexiones ustedes hagan el ejercicio de pensar hasta qué punto yo, como padre de familia, soy o no responsable con mis estilos de crianza, con mis pautas de crianza y con mi apego en la crianza, ¿sí? De que eso suceda o no suceda en la escuela, ¿no? Hagan de cuenta que es como un ejercicio de reflexión interna en ese escenario honesto, sincero y claro que como padres tenemos que tener frente a nuestros hijos, ¿no? Es como una especie, perdónenme la expresión, es como una especie de acto de contrición que tenemos que hacer como padres de familia, los que somos y hemos sido padres de familia, para decidir brevemente qué cambios o claramente qué cambios podemos desarrollar, ¿verdad?
en la escuela, y los profesores que probablemente me están escuchando no me dejarán mentir, en la escuela, como fuera de ella, se despliegan gran cantidad de conductas de agresión. Ojo con lo que yo quiero decir. La conducta agresiva no es mala de por sí, porque la conducta agresiva es una conducta adaptativa, etológicamente establecida, ¿sí? Que nos permite a veces protegernos, reaccionar de algo, ¿sí? Entonces, la conducta de agresión es una manifestación, ¿sí? Es una manifestación comportamental de ataque o defensa que necesariamente el ser humano tiene incluido en su software, si vale la pena la expresión, en su paquete genético y que está allí y no podemos llevar y no podemos evitar. Otra cosa es que en la medida en que tú vayas creciendo o vayas madurando, las conductas de agresión no sean una opción, no sean una alternativa, ¿sí? Pero siempre van a estar allí, en el escenario, en el repertorio de la conducta humana. Es muy diferente la conducta agresiva al conflicto, porque el conflicto, tal y como lo plantean los teóricos, hace referencia a oposiciones, ¿sí? A un tipo de situación particular en donde dos personas o dos grupos están opuestos, ¿sí? Tienen intereses diferentes, son divergentes. Por eso en el conflicto se habla de oponente 1 y de oponente 2. Y el escenario que está construido y configurado para solucionar el conflicto es la mediación, ¿vale? Entonces el conflicto es, en esencia, un fenómeno de incompatibilidad que se debe manejar desde procesos de mediación. Y es distinto a la conducta agresiva. Y muchos autores dicen, plantean que el conflicto es necesario en muchos contextos de la interacción personal porque nos ayuda, uno, a forjar identidad y dos, a aprender estrategias para resolverlos, para interactuar con los demás. Un tercer concepto que vale la pena que lo tengamos claro es la violencia. Y la violencia indudablemente ya tiene un escenario que la constituye, que es la intencionalidad. Entonces usted puede decir quizás, entonces una agresión, ¿sí? Que es un escenario del comportamiento humano, utilizado con intencionalidad para hacerle daño al otro, ¿se puede presentar? Claro que sí, pero eso ya no se llama conducta agresiva, se llama violencia intencional. Entonces la violencia, como un constructo tan interesante, pero también tan nefasto y tan actual, desafortunadamente, hace referencia al uso intencional de la conducta agresiva o la fuerza, sea física o verbal, contra una persona o contra un grupo de personas. Miren que esto es parte de las definiciones de la cotidianidad. O sea, todos sabemos que es violencia, pero quizás no le hemos dado el lugar y el marco definitorio que merece, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué puede causar la violencia? En cualquier contexto, incluyendo la escuela, puede causar traumatismo, daño emocional, daño social, daño psicológico, problemas del desarrollo e inclusive la muerte. Pero en esencia, la violencia hace referencia a una ruptura intencional de una persona frente a otra, una ruptura intencional de esas relaciones interpersonales que se asumen que en un principio son saludables. Porque cuando uno se acerca a otra persona, ¿sí? Lo ideal o el ejercicio primario es el bienestar, ¿no? O sea, yo cuando conozco a una persona, cuando interactúo con una persona, quizás la mayoría de nosotros partimos de que vamos a salir ganando, ¿verdad? Vamos a aprender mucho, vamos a interactuar, vamos a convivir, vamos a compartir. Eso es lo que en términos un poco más cognitivos sociales se llama como una reciprocidad moral. O sea, yo me acerco a otra persona con la intencionalidad de aprender y de que aprendan de mí, de pasarla bien, de tener un bien vivir, un bien estar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay violencia, hay una ruptura de ese pacto, ¿sí? Sociomoral. Hay una ruptura de ese pacto con el otro, ¿no? Implícitamente estoy actuando de manera contraria. Pero resulta, y miren esto, por favor, les pido mucha atención, que cuando la violencia se matiza por otras características, se convierte en algo más complejo. Hablábamos de que hay una intencionalidad, por supuesto. La intencionalidad de hacer daño consolida escenarios de violencia, ¿sí? Pero hay personas o personitas, niños, niñas, adolescentes o adultos, ¿sí? Que además de tener la intención de hacer daño, hacemos de la violencia algo sistemático, repetitivo. O sea, las dosis de violencia se van repitiendo. Y aparte de eso,
construimos un desbalance de poder, nos consolidamos, nos convertimos como agresores que tienen una ganancia de poder frente a una víctima. Por eso aparece una tercera característica, ¿no? El desbalance de poder. Entonces, esto es bien importante, ¿no? Porque esto aclara un poco el marco de lo que es o no el bullying, que es uno de los fenómenos tan nefastos en la escuela, ¿no? Cuando encuentran intencionalidad para hacer daño, se repite ese daño sistemáticamente y aparte de eso hay una persona que sufre muchísimo, que está muy impactada, esto se consolida como una violencia compleja que es el bullying, que es precisamente el acoso escolar. Entonces, por eso vale la pena decir que no todo es bullying. Si de hecho la convivencia escolar puede estar constituida, ¿sí?, por escenarios de conflicto. Puede estar constituida por escenarios quizás de conductas agresivas eventuales, sobre todo en los niños, en el recreo, en los grados más tempranos. Y quizás eso es manejable. Inclusive es algo que se espera que aparezca en las escuelas, en los ámbitos escolares. Pero cuando en un colegio, en el marco de la convivencia escolar, aparece acoso escolar o violencia estructurada, eso sí es preocupante. Y nosotros, me adelanto, como padres de familia y como docentes tenemos una enorme responsabilidad de que eso suceda, ¿no? Y ahí me voy adelantando precisamente a la reflexión. No está de más decirles, sí, que este tema de los flujos de poder es un tema bien debatible, ¿no? Porque resulta que una forma de interacción tienen los jóvenes con los jóvenes, es decir, estudiante con estudiante, o empleado con empleado, o hermano con hermano, y otra muy distinta es la interacción o los flujos de poder que se dan entre un jefe y su empleado, entre un profesor y su estudiante, entre un padre y un hijo, ¿no? ¿En dónde se ubica el escenario del bullying? Aquí, en el escenario de poder entre iguales. Por eso, para hablar de acoso escolar, tiene que hablarse en el escenario de los pares, ¿sí? Pero me preguntará de pronto usted, mire, Mauricio, ¿y qué pasa si esto se da en el escenario de una dinámica de poder vertical? A eso se le llama moving. Por eso la palabra utilizada en el ámbito laboral no es bullying, es moving, porque existe ya una jerarquía de poder y de relación. Esto para efectos de la información que quizás alguno de ustedes tenga. En conclusión, entonces en la convivencia escolar podemos encontrar y se espera casos de violencia, ¿sí? Se espera que existan diferentes circunstancias que develen ciertas conductas agresivas, se puede manejar, pero lo grave es que todo esto avance, ¿sí?, hacia un escenario de violencia estructurada, que en el caso de la escuela se llama bullying y ciberbullying. Ahí sí que necesitamos prestar mucha atención. En efecto, cuando hablamos de acoso escolar, de bullying, estamos hablando de un ejercicio de violencia compleja entre iguales, que es un acto de intimidación sistemático, intencional y con desbalance de poder de un escolar sobre otro, o de un grupo de escolares sobre otro, ¿no? Es decir, es un tipo de violencia compleja, dañina, no esperada y obviamente contraproducente en la escuela para la convivencia escolar. Hay muchos tipos de acoso escolar o de bullying, ¿sí? Físico, verbal, social, son los tres grandes marcos que se han reconocido. Y lo interesante es que las personas, en este caso los estudiantes, toman un rol. Se pueden convertir en agresores, se pueden convertir en víctimas, pueden ser mixtos, en ocasiones son agresores, en ocasiones víctimas, se llama el rol mixto compartido, y que es el que más se ha venido estudiando, ¿no? Pueden ser observadores. Importante también reconocer que este escenario del bullying tradicional eventualmente puede pasar al ejercicio del ciberbullying a las redes sociales. Entonces, el ciberbullying es la extensión del acoso escolar en el Internet, en las redes sociales. Y esto, pues, yo les quiero decir de manera muy concreta, ¿sí?, se ha convertido en un escenario de magnificación del daño. De hecho, hay muchos estudios, ¿sí?, que han develado que el ciberbullying hace más daño en el tiempo que el mismo acoso escolar, porque el acoso escolar está enmarcado en unas paredes de la escuela, ¿no? Sí, pero resulta que el ciberbullying
se ha trasladado al escenario del ciberespacio y allí hay varias características, hay una transformación de la agresión de tal manera que se magnifica, se potencializa. 4 características que potencializan el impacto socioemocional de ciberbullying que nace del bullying tradicional, del acoso escolar entre iguales. Uno que es viral. Lo que en el acoso tradicional era un evento entre 2 o 3 personas, ¿sí? En el Internet es un evento público. Miles de personas pueden verlo. 2, es inmediato. ¿Sí? Es ya, puede ser inmediato el impacto, el daño. 3, es abierto todo el tiempo, a cualquier hora del día o de la noche, es 24/7, lo que significa que allí está y va a quedar para siempre esa agresión o ese insulto. Y esta cuarta, que es la que más se ha estudiado, es anónimo. Casi más del 58% de los agresores que agreden a un compañerito de la escuela tienen perfiles falsos, ¿no? Utilizan unos perfiles distintos. Hay muchas maneras de entender estos fenómenos de las violencias en la escuela, pero yo me quiero remitir a un cuarto modelo que es el más importante y creería yo que es uno de los más estudiados y más aplicados, no solamente para la prevención, sino también para la intervención. Y estimados padres de familia, valdría la pena decir que nosotros estamos en un punto central de este modelo. Este modelo se llama el modelo de ecosistema social o de la ecología social, en donde si ustedes se dan cuenta, miren, ¿sí? Nosotros estamos en un sistema compartido con la escuela, con la comunidad. O sea, somos igualmente responsables de la violencia como lo es el colegio con sus orientadores, profesores y directivos, como lo es nuestra comunidad con nuestros vecinos y nuestro vecindario, ¿no? Somos igualmente responsables porque todos tejemos las relaciones que se dan en nuestra escuela. Lo importante es que hay que reconocer que si se trata de actuar y de prevenir, debemos focalizar 2 fenómenos. Y allí como padres tenemos una gran responsabilidad. El acoso escolar y la violencia compleja como tal, ciberbullying o acoso escolar o bullying, si se mueve en dos principios. El silencio, que es uno de los aspectos que más se focaliza en los procesos de prevención e intervención. Y el dominio y la sumisión. Entonces, si nuestros hijos, ¿sí? Están sometidos a acoso escolar, muy probablemente usted se va a enterar de último. Si su hijo está siendo agresor o víctima de acoso escolar, muy probablemente usted se va a enterar al final del proceso o cuando ya las cosas se han incrementado tanto que ya no se pueden mantener en silencio. Y en segundo lugar, ¿sí? Es claro que cuando existe un acoso escolar o existe un fenómeno de violencia escolar compleja, ¿sí? Hay quienes dominan y quienes se someten. Entonces, cuando se previene, cuando se establecen procesos de acción, ¿no? De intervención, todos los esfuerzos tienen que estar encaminados precisamente a romper esos silencios de manera oportuna, pero de manera también protegida y saludable. Y por otra parte, a restituir a quienes están sometidos sin desconocer que quienes someten también necesitan un momento y un lugar para la intervención. Esto es importante sobre todo porque desde allí nacen los principios generales para la prevención de las violencias en la escuela, que son la gran amenaza de la convivencia escolar, ¿verdad? Como padres somos responsables de formar con nuestras pautas de crianza, con nuestros estilos de crianza y con nuestras dinámicas de apego, hijos, sean niños, niñas o adolescentes, que participen en la prevención de las violencias escolares. Y esto lo quiero subrayar, lo quiero dejar muy marcado para que ustedes se lo lleven como una reflexión profunda de este encuentro, ¿no? Los padres de familia, independientemente del tipo de familia que tengamos constituida, somos responsables de que nuestros hijos sean actores de la prevención de la violencia escolar. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta para ello? Primero, que esa responsabilidad es de todos. Todos como familia, ¿sí? Como comunidad, como Estado también y como institución educativa, tenemos que focalizar
la prevención como una herramienta fundamental, prioritaria. Segundo, que el tema es de todos, por lo tanto, debemos entender que la violencia no es una opción, que la violencia no es un mecanismo de educación ni de socialización. No es una herramienta, un mecanismo, una estrategia para la convivencia. Si nosotros como padres de familia validamos la violencia como una manera, ¿sí?, de convivir o de generar estatus, ¿sí?, estamos cometiendo un grave error. ¿Sí? Un grave error. He escuchado a muchos padres de familia decir, pues respóndele con lo mismo que te hizo. Dale el golpe, pero más duro. Estamos validando la violencia. ¿Sí? Cuando nosotros le instigamos a nuestro hijo a responder con violencia, estamos entrando en un bucle infinito de daño, de destrucción. Y lo que menos esperamos como padres para nuestros hijos es que sean destruidos, sean opacados. Porque en ocasiones funciona, no lo vamos a negar. En ocasiones, cuando te defiendes con un golpe, puede ser que tu agresor deje de molestarte. Pero ¿qué pasa si ese agresor es más fuerte? O si tiene en su herramienta, o en sus estrategias, o en sus herramientas de agredir, otras formas más fuertes de agresión. Pues tu hijo puede perder la vida. Así de sencillo. Aquí en mi ciudad, ¿sí?, recientemente pasó un caso en donde un chico, ¿sí?, se defendió y su agresor, como se dio cuenta que el chico se defendió, sacó un cuchillo y lo hirió mortalmente. Entonces hay que tener mucho, pero mucho cuidado con eso, ¿no? Tercer elemento en este caso, ¿no? Por favor, y esto es como una reflexión más para los orientadores escolares, los profesores que están encargados de esto, pero también para los padres de familia. Cuando hay violencia estructurada compleja, como acoso escolar o ciberbullying, no se hace mediación. La mediación está diseñada para el conflicto escolar o para el conflicto entre dos partes, ¿sí? ¿Por qué razón no se hace mediación? Porque estoy colocando en el mismo estatus al agresor y estoy justificando de cierta manera sus acciones. Y estoy invalidando el sufrimiento de una víctima, ¿no? Sobre eso hay grandes análisis y tratados. Otro aspecto muy importante para que usted como padre de familia tenga en cuenta, ¿qué se debe actuar en prevención? Y se debe utilizar como un escenario de prevención. Es formar observadores que ayuden a la víctima, que dispongan a la víctima una voz de apoyo. No significa que la defienda, ojo con eso. Significa que un observador pro víctima entiende el sufrimiento de quien es víctima y probablemente fuera de este escenario violento le da una voz de apoyo o por lo menos le puede decir, mira, tienes que buscar una solución. ¿Por qué no hablas con tal persona? ¿Por qué razón muchos de los programas que focalizan a los observadores funcionan? Porque es uno de los canales más directos para romper la ley del silencio. Para que quien es víctima tenga la posibilidad de decir, alguien me va a escuchar, probablemente alguien me va a solucionar este problema o me va a ayudar a salir de este dilema tan grave. Otro de las experiencias significativas que se han visto en el mundo, esta es la más exitosa. Es decir, tratar de prevenir desde 4 aspectos, o intervenir también desde 4 aspectos, ¿no? La agresión como una última alternativa, o como una opción que es viable, que es posible, pero que no es la más oportuna, ¿sí? Porque les decía que la conducta agresiva está implícita en la genética del ser humano. La tolerancia como un aprendizaje para la convivencia. El cuidado y el autocuidado como un pacto de convivencia y entender que la diferencia no es una amenaza, es una oportunidad. Y nuestros hijos aprenderán esto solamente si usted como padre lo tiene inculcado en sí mismo. Así que me adelanto un poquito en las conclusiones, ¿no? A veces pedimos a nuestros hijos que no sean violentos sin darnos cuenta que los que fomentamos la violencia somos nosotros. Y es muy frecuente encontrar esa situación. No estoy ni mucho menos endilgando culpas a nadie, no estoy reflexionando sobre lo que en la práctica clínica generalmente nosotros, los que investigamos estos temas, encontramos. Otro elemento a tener en cuenta, el cuidado y el autocuidado es un eje fundamental, ¿no? No solamente inculcar a nuestros hijos la noción de que debemos cuidarnos, sino debemos cuidar al otro, de los cercanos y los lejanos, e inclusive de cuidar las cosas que tenemos
y que consolidan la institución y que hacen parte de nuestro aprendizaje. ¿Sí? Esto, el profesor Bernardo Torio, que es uno de los filósofos pedagogos más importantes del país, le llama el nuevo paradigma para una nueva civilización. William Ospina, que es un autor colombiano, tiene un texto hermosísimo que se llama Preguntas para una nueva educación, que nos dice claramente, cuidar de sí mismo y de los demás es necesario para dar un cambio y un giro en el paradigma educativo colombiano. Y lo más interesante, y aquí quiero dejar este mensaje, cuidar del intelecto y entender que la expresión máxima de inteligencia es el altruismo colectivo. No es, y perdónenme si aquí yo soy muy directo, no es que tú seas el más vivo y el que salgas ganando siempre. No. El inteligente, entre comillas, el más inteligente, entre comillas, perdónenme, esta categoría tan determinista que puedo utilizar aquí, el inteligente no es el que es más vivo, no es el más egoísta, no, es el que más prosocialidad expone, el que más solidaridad tiene, el que más empatía tiene, porque a eso se le llama, sí, altruismo cognitivo, ¿no? Y esto en textos de inteligencia emocional lo van a encontrar ustedes muy frecuentemente, ¿no? Y otra cosa interesante es que una persona puede evitar ser agresor o víctima cuando aprende a desplegar su empatía. Y en esto pues no voy a profundizar, pero la empatía es una de las grandes cogniciones sociales del mundo moderno. Pensar en el sufrimiento del otro me tiene que mover en algo, ¿sí? Y si nuestros hijos aprenden a ser sensibles frente al sufrimiento del otro, probablemente van a ser menos agresores y menos sujetos de violencia, ¿no? Para tener en cuenta, ya para ir terminando, ya para cerrar esta reflexión que yo he querido preparar para cada uno de ustedes como padres de familia y como parte de esta comunidad tan importante en el Gimnasio Los Andes, ¿no? Tomemos nota de algo. ¿Cómo yo puedo aportar a esa construcción de una convivencia saludable para la paz, ¿no? En mi colegio. Seamos padres de amplia escucha y sobre todo de escucha activa, liberándonos un poco de esos prejuicios. Yo creo que le va a ir mejor como padre. 2, prestemos atención a la forma en que interactúa nuestro hijo con las demás personas y no validemos la violencia. Demostrémosle a nuestro hijo con ejemplo de que hay otras formas distintas a la agresión, quizás, para poder comunicarse, ¿sí? Y sobre todo, ¿no? Distingamos las señales, ¿no? De entender que si nuestro hijo nos expresa algo de lo que está sucediendo, démosle importancia a eso, ¿no? Hagamos una escucha activa, dialógica, y busquemos la manera de verificar si es así, ¿no? No solamente cuando nuestro hijo es víctima, sino también cuando nuestro hijo es observador o cuando es agresor, ¿no? Porque aquí todos tenemos responsabilidad en cualquiera de esos roles, ¿no? Hagamos, y esto es muy importante, del bienestar un proyecto colectivo en la casa, en el hogar, en la escuela. No puedo pretender que mi hijo no sea agresivo si yo peleo todos los días con mi esposa o con mi esposo. Si yo peleo, me insulto, le tengo rabia, le tengo tedio, le tengo resquemor a mi vecino o a mi vecina, a mi comunidad. O sea, a mí me incomoda las personas que son diferentes a mí. No puedo esperar eso, porque recuerden ustedes, como le planteaba al principio, que nosotros somos los gestores de nuevas ciudadanos, nuevas ciudadanías. Quinto, asumamos que este fenómeno no es un fenómeno de dos personas, no es un problema de un agresor y una víctima, es un fenómeno, problema de todos. Tomemos tiempo para enterarnos del asunto, para aprender sobre este tema. Y sobre todo, actuemos en corresponsabilidad. Soy responsable si uno de mis estudiantes o uno de los compañeritos de mi hijo tiene problemas de acoso escolar o de violencia en la escuela. Soy responsable. Rescatemos la voz de las víctimas, ¿no? Y sobre todo esto va dirigido a las instituciones, ¿no? Y como padres tenemos que estar sintonizados, ¿no? Quien más sufre es la víctima, por lo tanto, es a la primera que hay que darle voz, a la primera que hay que restituir en su dignidad, garantizarle primero una restitución, una reparación y una no repetición. Y eso es fundamental, ¿no? Importante para los padres de familia, seamos ejemplo para los hijos. Seamos ejemplo de resolución de conflictos, de tolerancia, de regulación de emociones, ejemplo de empatía, ¿no? Para ganar confianza con ellos y poder descubrir sus nuevas lógicas. Hoy en día los jóvenes están enfrentados a unas nuevas lógicas de la convivencia. Sus esquemas de valores y contravalores son muy distintos a los nuestros. ¿Sí? Ellos piensan que la vida debe ser construida con otras lógicas distintas a las que nosotros manejamos y hay que tratar de entenderlas. Por eso se habla de culturas urbanas.
por eso se habla de estilos. Hay chistes y memes que ellos solamente entienden, nosotros no los entendemos. Eso devela ya un escenario de nuevos diálogos. No justifiquemos, ¿sí?, la agresión y menos justificar a un agresor. No obstante, seamos también incluyentes con él. No lo vamos a segregar porque él hace parte de un proceso al cual también hay que darle un lugar. Y como último punto, seamos fuente de información confiable. Si usted va a hablar sobre el tema o va a aconsejar sobre el tema, ¿sí?, antes preparémonos. Leamos, por lo menos abarquemos un escenario de apoyo, ¿no? Este no es un problema que se soluciona desde un punto de vista. Se soluciona desde una acción colectiva, es decir, entre todos, en conjunto, ¿no? Bueno, yo quiero avanzar ya porque el tiempo se me está acabando. Quiero avanzar en unos resultados de un estudio que recientemente publicamos desde el laboratorio, del cual hago parte, en una revista española indexada en Scopus, que es una base de datos mundial, en la cual analizábamos el efecto que tienen estas pautas de crianza que les he explicado con los roles de violencia escolar, es decir, con la agresión, con la victimización, ¿no? Y encontramos elementos bien interesantes que aquí los voy a resumir. Y esto quiero que se lo lleven como una reflexión a sus casas, ¿no? Y lo dialoguen, ojalá, con sus hijos, si es que sus hijos tienen ya, digamos, una formación que les permita y una confianza que les permita dialogar y tomar algunas decisiones, ¿no? Miren, cuando somos padres sobreprotectores, como estilo de crianza, y aparte de eso, aplicamos pautas permisivas o negligentes, estamos construyendo, forjando y predisponiendo agresores. Entonces, está sustentado por análisis empíricos, por argumentos de la misma lógica y el sentido común, pero también por estudios muy importantes en psicología y educación. Si nosotros construimos una relación con nuestros hijos autoritaria, predominantemente autoritaria, ¿sí?, estamos predisponiendo y podemos provocar que nuestros hijos también tengan relaciones autoritarias. Y aparte de eso, que se conviertan en agresores y en personas hostiles. Y lo que los estudios nos han dicho, y este estudio que publicamos, que está también a disposición de ustedes, si lo quieren leer, yo le mando el contacto a la doctora Natalia para que lo comparta, la página, si aplicamos con mayor fortaleza, porque no quiere decir que vamos a hacer de una manera, no, yo les decía al principio que todos vamos a poner en juego todas estas pautas, pero la idea es que si predominantemente somos padres o madres democráticos, estamos, y ojalá, soportado en un estilo sabio protector, es decir, que, bueno, no les hacemos todo, les dejamos cierto nivel de decisión e independencia, nos quedamos como un poco a la expectativa de qué hace y animamos a que tome decisiones, no los sobreprotegemos y aparte de eso nuestro apego es colineal dependiente, le soltamos un poquito la rienda, perdónenme la expresión tan coloquial, estamos forjando sujetos observadores, ¿sí?, províctimas. Y aparte de eso, estamos previniendo para que nuestro hijo se convierta en potencial víctima o agresor, porque él en esa construcción de confianza, de empatía y de diálogo, va a ser capaz de expresar lo que le está pasando, o de buscar ayuda, o de pedir ayuda como tal, es decir, expresando cómo se siente con usted como padre o madre de familia, con su profesor, con su orientador escolar, con el psicólogo institucional, ¿sí? No se va a quedar callado, acuérdese, ¿no? Rompe ese ciclo perverso de la ley del silencio y del esquema de dominio y sumisión. Va a ser capaz de salir de allí, no va a quedar ahí enmarcado, encerrado, ¿sí?, en ese proceso, ¿no? Porque se ha determinado precisamente que una pauta democrática constante, continua, genera sujetos autónomos que gestionan sus conductas, gestionan sus emociones y son capaces de expresar lo que sienten. Y esto es muy importante como conclusión final. Queridos padres de familia, papás, mamás, ¿sí?, tutores, como padres de familia podemos tener la posibilidad y la disposición de generar cambios en nuestra forma de ser. Podemos hacerlo y debemos hacerlos si queremos ser padres ejemplares que formen hijos que sean capaces no solamente de evitar el acoso escolar, de evitar la violencia escolar, sino también de prevenir y construir ambientes seguros. Más pautas de crianza democráticas, ojalá las incrementemos y tratemos de observar y focalizar, ¿sí?, y reflexionar sobre los cambios que podemos hacer en esas pautas negligentes, sobreprotectoras y autoritarias, ¿no? Es el mensaje que les quiero decir. Entonces, corroboramos el título de nuestra presentación, de tal palo, tal astilla. Perdónenme si soy insistente en esto, nuestros hijos
son en la escuela lo que nosotros hemos construido de ellos en la familia. Así de directo y concluyente lo quiero ser. Obviamente es una conclusión que yo he podido construir y sacado de los diferentes estudios y análisis. Es debatible, claro está, puede ser que no sea totalmente cierto, por supuesto, pero hay una gran verdad en esta afirmación. Así que esperemos que todos seamos árboles fructíferos, buenos árboles, que no solamente den buen cobijo, sino que generen grandes y bonitas y hermosas astillas para nuestras escuelas y por ende para nuestra sociedad, para nuestras comunidades. Y finalmente les quiero dejar un mensaje, ¿sí? Que lo encontré y lo he compartido en muchas conferencias, en muchos diálogos, porque tenemos que sentirnos parte de un gran esfuerzo, ¿no? Si las arañas unieran sus redes, cazarían elefantes. Nosotros hacemos parte de esa red y tenemos que aportarle a esta red precisamente para prevenir las violencias y para consolidar un espacio que nos merecemos, que se merecen nuestros hijos, que es un colegio saludable, del buen vivir y del bienestar, en donde podamos garantizarles a ellos, por lo menos, escenarios de buena convivencia para buenos aprendizajes. Así que muchas gracias, espero que estas reflexiones hayan sido interesantes. Nos queda un tiempo para responder algunas de las preguntas que están en el chat. Perfecto, con mucho gusto. Bueno, hay una pregunta o dos que están encaminadas a que nos facilites como tips o algo así que puedan prevenir el acoso o el bullying. Es como una de las preguntas en casa, o sea, indicarlas como pautas para prevenir o para que los niños atiendan situaciones de bullying en los colegios. Muy bien, vale. Esta pregunta muy importante, muy amplia también. Primero, hay que tener en cuenta qué tipo o en qué etapa del desarrollo están nuestros hijos, ¿verdad? O sea, esto determina la forma en que yo como padre de familia o madre de familia puedo actuar, ¿no? De base, hay que entender que existen tres principios fundamentales. La confianza es importante, o sea, tienes que previamente forjar un ejercicio de diálogo abierto y con confianza con tus hijos. Segundo, de ejemplo, es decir, como padre tienes que estar y debes irte constituyendo como el gran referente de modelamiento. Y el tercero, ¿no? De apoyo, ¿sí? De apoyo social. Es decir, que tu hijo entienda que si te cuenta o te dice algo, tú no lo vas a regañar, ni mucho menos lo vas a juzgar o lo vas de una vez a declarar culpa, ¿vale? Estos son tres elementos fundamentales. Tips, si me plantean, ¿no? Una escucha muy abierta, como lo mencionaba yo. Una escucha muy abierta sin justificar y sin estigmatizar, porque muchas veces la tendencia que tenemos los padres cuando nuestros hijos nos dicen que son víctimas es a decirle, ¿por qué no reaccionaste? ¿Qué pasó? ¿Por qué te dejaste? Escúchalo, primero presta atención a sus argumentos y haz como un ejercicio casi de investigación, si recoge muy bien la información. Segundo, si hablamos de tips, ¿no? Trata de reconocer cómo se siente y qué siente él. Recoge muy bien sus sentimientos, sus emociones, porque es desde allí de donde él tendrá que gestionarse, porque tú no le vas a dejar, no le vas a solucionar el problema, tú le vas a enseñar a que asuma ese proceso con tu apoyo, obviamente, ¿sí? Pero dentro de los marcos institucionales y familiares que se puedan establecer. Si hablamos de tips, ¿no? Si es en el caso de ciberacoso o el acoso escolar, tenemos que ser padres que tengan en la mano las pruebas. Por eso cuando hago talleres de ciberbullying, yo a los padres de familia les digo, ya bajó esos textos, ya los imprimió, ya los guardó, porque eso se constituyen en una prueba, ¿sí? Y lo más interesante y lo más importante en este punto, ¿no? No actúes por cuenta propia. Si tú te das cuenta que tu hijo es víctima, que es lo más común, ¿no? ¿Sí? No debemos actuar como justicieros. Nos duele, claro, obviamente, nos va a doler que nuestro hijo sea víctima, porque en realidad es injustificado que un estudiante sufra en la escuela. Y es inmerecido y es totalmente injustificado que un estudiante ataque a otro intencionalmente, repetitivamente y lo haga víctima. Eso es injustificable. Como padres nos duele, pero no tomemos esto
como un ejercicio de justicia en mano propia. No, apelemos a la institucionalidad de la familia y del colegio. ¿Eso qué significa? Que cuando se detecte un caso de acoso escolar y nuestro hijo es víctima, hagamos un diálogo familiar para que nuestro hijo sepa que tiene apoyo, que reconozca que se va a intentar hacer algo de la manera más correcta posible y apele posteriormente a la institución a través de las rutas de atención, ¿sí? Esas rutas de atención se espera a la luz de la ley que estén constituidas y consolidadas en los comités de convivencia, ¿no? La ley 1620, el decreto 1965, nos plantea claramente cómo se deben manejar esas rutas de atención, cómo se debe tipificar ese tipo de comportamientos que a veces se presentan y que muy frecuentemente están. Y es obligatorio por ley que se asuman esos casos y se haga un análisis de manera clara, precisa, con las pruebas correspondientes, con las partes correspondientes para poder tomar una acción, ¿sí? Es importante que se acuerden de los tips complementarios que yo les decía, ¿no? Como padres tenemos que estar muy atentos a lo que nuestros hijos nos dicen. Si es un agresor potencial, pues lo que menos debemos hacer es justificarlo, porque muchas veces en esa tendencia de sobreproteger a nuestros hijos, justificamos sus malos actos. Mucho cuidado con eso. No estamos diciendo, y por favor lo dejo claro, que si su hijo actúa de manera agresiva o se consolida en un agresor, ¿sí? Es una persona mala. No lo estamos, ni lo debemos asumir así. Una cosa es que el joven, niña, niño, adolescente actúe, ¿sí? Asumiendo un rol de agresor, y otra cosa es que tú u otras personas lo cataloguen como malo. Hay una gran distancia, hay un gran camino quizás para entender esa asociación. No es así. Cuando un niño se comporta de manera agresiva, cuando un niño se consolida como agresor en la escuela, no es que sea un niño malo, no, es que él asumió un rol que probablemente ¿sí? Viene ligado a su historia personal, a una historia familiar y que es funcional, que puede ser funcional. Por eso se deconstruye ese rol con otro rol distinto, que es el rol de la prosocialidad, el rol del observador pro víctima, un rol del altruismo cognitivo, un rol distinto a la agresión, ¿vale? Es muy importante. Y lo otro, vale la pena enfatizarlo. Constituyámonos en un ejemplo. Si nuestros hijos, perdónenme, esto lo voy a plantear desde la perspectiva terapéutica, ¿no? Cuando se hace intervención en acoso escolar, se educa al padre primero para que el hijo actúe y reformule sus diferentes dinámicas. No solamente de afrontamiento si es víctima, sino también de cambio conductual cuando es agresor. Y también de cambio cuando es observador y se queda calladito para no sufrir lo mismo, para que no le hagan lo mismo, ¿no? Porque tan participativo es quien ataca como el que observa y deja que ataquen y se queda en silencio. Entonces, seamos ejemplo de padres. Si como padre yo hablo con mi hijo y le digo, aquí tenemos que hacer algo, tú eres observador, tenemos que hacer algo, tenemos que buscar la manera de que esta persona que está siendo víctima no siga siendo víctima. Le estás dando ejemplo. Si como padre de familia tú hablas con tu hijo y le dices, tú estás sufriendo, yo te entiendo, sufro contigo, y si quieres lloras con él, lo abrazas, ¿sí? Desahogas, porque eso es gestionar tus emociones, pero luego te levantas y buscas la manera de darle confianza, y no buscas justicia por mano propia, sino que buscas el soporte institucional, estás dando ejemplo, porque él, cuando esté solito, cuando tú ya no estés como padre, y se enfrente a una situación de violencia que siempre van a existir, él tomará la misma decisión de la mejor manera que tú le enseñaste. Y esto es importante que lo llevemos como consejo, como reflexión, porque vuelvo y repito, somos, hasta cuando ellos cumplan 18 años y hasta más, somos el ejemplo que ellos van a tomar como primer referente. La pregunta aquí es, ¿qué tipo de ejemplo quieres ser tú? ¿Qué tipo de referente quieres ser tú? ¿Sí? Un referente de un padre de familia que le dice, gana por encima de todo, pasando por encima de todos, o un referente de padre de familia que le dice, valoremos el escenario del diálogo, valoremos el escenario del argumento, no utilicemos el escenario de la violencia y el golpe físico, ¿sí? Y optemos por los escenarios institucionales más, ¿sí? En contraposición de los escenarios violentos por justicia a mano propia. Ese es el ejemplo que tú le vas a dar a tus hijos. Creería yo que podemos irnos con dos que están relacionados más con el tema de
de la conferencia que usted nos plantea y a través del chat yo estoy contestando las preguntas que son específicamente hacia el colegio. Entonces, una es normal o sano usar diferentes pautas de crianza, como usted nos indicaba al principio, y la otra es cómo enseñarles a nuestros hijos preadolescentes a exigir respeto a sus amigos. O sea, también hay una pregunta relacionada con esto, es como establecimiento de límites, ¿no? Como, ¿por qué temen perder a sus amigos dentro del contexto escolar? Muy bien. Respecto a la primera pregunta, ¿no? Es muy saludable y es esperado que uno como padre, ¿sí?, encuentre su propio estilo, sobre todo cuando somos padres primerizos, ¿no? Llamamos así, cuando tenemos hijos pequeños y de hecho es el primer hijo o el primogénito o primogénita, ¿no? De hecho, indudablemente, durante las prácticas parentales vamos a tener diferentes fluctuaciones, porque nosotros, vuelvo y reitero, no tenemos un manual y no tenemos un estilo concreto definido para ser padres de familia. Es decir, aprendemos en el camino. Lo ideal, y lo que aquí planteo con estas reflexiones, es que dentro de todo ese mar de estilos parentales, de pautas parentales y de estilos de apego, ¿sí?, predominantemente, como padre, seas consciente de que tu pauta de crianza es democrática. Y en la gran mayoría de tus prácticas de crianza, de las muchas que pueden haber, la gran mayoría, el predominante es el ser padre democrático, que escucha, que indaga, que intenta responder de manera dialógica al encuentro con tu hijo, que entiendes sus puntos de vista, que no lo juzgas, que no lo prejuzgas, que haces consensos, que haces convenios, que haces compromisos, que haces pactos con él, ¿vale? Y esto complementado, por ejemplo, con una pauta sabio protectora, ¿sí? En estilo sabio protector, es decir, que lo quieres, lo mimas, pero le dices, mira, tienes que tomar tu decisión tú solo, yo no te lo voy a tomar. Sí, mira, sé consciente, analiza tus actos porque al final tendrás que responder por sus consecuencias. No le das haciendo, que es lo sabio protector, ¿verdad? Y aparte de eso, tienes un apego colineal dependiente, es decir, le das independencia, le das confianza, eso es clave, ¿sí? Si tú estás convencido del hijo que has formado, pues tienes que darle confianza para que él ponga a prueba ese hijo que es. Si le das confianza, le das libertad, le das colinealidad, eso es una palabra muy que me gusta mucho a mí, porque o sea, lo acompañas paralelamente sin meterte en sus caminos, ¿sí? Seguro que vas a forjar y estás sembrando en mediano y largo plazo sujetos con fuertes valores, sujetos con buenas convicciones para obrar de la mejor manera y para ser solidarios y tener un altruismo colectivo que le va a garantizar muchas cosas buenas en su existencia, ¿no? Respecto a la segunda pregunta, ¿no? Vale la pena tener en cuenta que los jóvenes en las etapas de la preadolescencia y la adolescencia mueven muchísimo sus esquemas identitarios, los ponen en duda muchas veces, por eso son muy fluctuantes, fluctúan mucho. En ocasiones les gusta una cosa, luego les gusta otra, les gusta un tipo de amigos, luego cambian, ¿sí? Pero en ese sismo, llamémoslo así, en esa fluctuación, necesitan tener anclajes, es decir, necesitan puntos de referencia. El primer punto de referencia que tú puedes con tu hijo, ¿sí?, dialogar, hablar y quizás hacerle caer en cuenta es que una amistad es una amistad primero que te beneficia. Entonces, si tú hablas con él y dices, mire, yo, pongamos en términos prácticos, ¿no? En consulta que me ha llegado a mi consultorio, ¿no? Y ya no sé qué hacer con mi hijo no me escucha, se mete con unos amigos que son malas juntas, está por allá saliendo, llega de noche, no obedece la hora de llegada. Digo, bueno, señora o padre de familia, vamos a revisar un poco la situación, ¿no? ¿Qué consensos ha hecho usted con su hijo? Entonces, le ha dejado claro, obviamente con él, el escenario de que los amigos que él tiene, en qué medida le están aportando, él es consciente de eso, le ha dejado claro a usted, a su hijo, cuáles son los acuerdos de la familia respecto a las salidas y las llegadas, le ha dejado claro, me meto a otros escenarios, respecto al escenario del uso de las pantallas digitales, de cuándo se merece o no jugar en PlayStation, le ha dejado claro cuándo le vas a prestar o no el carro para salir y en qué condiciones tiene que devolverlo y a la hora de devolverlo.
y te has mantenido en los acuerdos o los has flexibilizado. Entonces, el escenario del respeto que se merece un padre con su hijo pasa por los acuerdos de convivencia. Y lo mismo tu hijo tiene que trasladarlos al escenario de los amigos que tiene, ¿no? De hecho, los jóvenes hoy en día están siempre en búsqueda de escenarios de aprendizaje más vertiginosos, ¿no? Y esto lo explica no solamente en la perspectiva epigenética del desarrollo, ¿no? Todas las teorías desde el constructivismo, desde el construccionismo, desde el desarrollo de la génesis del pensamiento, porque ellos están ávidos de conocimiento, están ávidos de aprendizajes, sino que también se explica desde las perspectivas del desarrollo social. Los amigos que ellos tienen son amigos que los retan, amigos que los divierten, amigos que los ponen en aprendizajes diversos, no los amigos que los aburren, ¿no? Entonces, esos elementos como padres tenemos que entenderlos, tenemos que reconocerlos y tenemos que incluirlos en la lógica de los valores, en la lógica de los consensos, en la lógica del bienestar. Es decir, si te hace daño, ¿sí? ¿Por qué lo repites? Si ves que te pone en riesgo, ¿por qué lo repites? ¿Hasta qué punto vas a llegar? ¿Hasta qué punto lo vas a permitir? Y un padre, cuando es reflexivo, cuando es dialógico, no necesita ser agresivo para que tu hijo se dé cuenta, porque tu hijo es inteligente, tu hija es inteligente y sabe y reconoce que un acto tiene una consecuencia. Y si es capaz de prevenirlo, probablemente él va a entrar ya en una dinámica del cuidado y el autocuidado. Entonces, es ir tejiendo escenarios que nos permita como padres entrar en la lógica que ellos tienen, no que ellos entren en la lógica que nosotros tenemos, ¿no? Porque eso es muy importante, porque muchas veces nosotros queremos tener hijos que se comporten en la manera en que yo pienso que deben comportarse. Ojo con eso. Hay que construir unas nuevas lógicas en el diálogo, en el consenso, en la reciprocidad, en los nuevos tiempos vertiginosos y violentos. Porque muchos padres de familia dicen, no, es que a tu edad yo era así. Señor o señora, su edad ya pasó, o esa época ya pasó hace mucho rato, quizás no había internet, o si había internet era muy lento. Habían otras dinámicas de la convivencia, habían otras violencias. Por ejemplo, en su época, cuando usted era adolescente, existía el grooming, existía el cyberstalking, existía el chisme en internet, el cibergossip. No, eso es ahora. Entonces, tu hijo tiene que manejarse en esa nueva lógica. Y más aún, y perdóname, Natalia, yo aquí me extiendo, ¿sí? Porque también quiero dejar mensajes claros, no podemos tampoco atrevernos a demeritar el valor que tienen nuestros hijos de vivir en estos tiempos de la posmodernidad. A mí me angustia, perdón, lo expreso, me angustia cuando hablamos de las generaciones de cristal. Eso es un insulto para nuestros hijos realmente, ¿no? Ya quisiéramos vernos a nosotros enfrentados a lo que nuestros hijos en este momento están enfrentados. ¿Sí? Fake news, chisme en internet, ¿sí? Nodos de violencia en el ciberodio, ¿sí? Amenazas por doquier, riesgo y violencia por doquier, ¿no? Entonces nuestros hijos tienen que estar mucho más preparados en competencias digitales, en competencias socioemocionales que nosotros en nuestra época. Entonces, ¿por qué les decimos generación de cristal? Los estamos demeritando en su valor. Al contrario, yo creía que un paso fundamental para ser padres, ¿sí? Óptimos y oportunos es darles el verdadero valor que tienen nuestros hijos, independientemente de que piensen totalmente distinto a mí o actúen totalmente distinto a mí a esa edad cuando yo la tenía. Tenemos que ser respetuosos de la diferencia, respetuosos de los tiempos y de las eras, y respetuosos de las diferentes concepciones de modernidad que en su momento nosotros asumimos y ellos están asumiendo en este momento, ¿no? Entonces yo creo que la mejor alternativa para forjar hijos que puedan ser sujetos de prevención de la violencia escolar es no demeritándolos, todo lo contrario, es garantizándoles esos escenarios de aprendizaje, garantizándoles que sean sujetos de la prosocialidad, de la empatía, que se den cuenta que no podemos quedarnos callados, que tenemos que generar procesos que nos permitan ponernos de acuerdo entre todos y dialogar. Eso es lo que necesitamos. Así que yo pongo entre comillas esos términos que a veces surgen, ¿no? De generaciones de cristal, de techos de cristal, ¿no? Que plantean muchos de los mitos y de los diferentes estereotipos sociales que se están construyendo. Gracias, Natalia. Bueno, pues digamos que hay varios comentarios con respecto al colegio, entonces si gustan por el intranet pueden ubicarnos a mí, aparezco como la psicóloga, y a los coordinadores del ciclo respectivo, Miss Elizabeth Pirazán para el ciclo intermedio y Mr. Luis Eduardo
para el ciclo prejuvenil. Entonces, a través del intranet, con muchísimo gusto, ustedes nos dan los nombres y las situaciones que están presentando y con muchísimo gusto nosotros pues tomamos las medidas y si es el caso necesario, activamos la ruta. Para los que nos preguntan por la ruta, esta está contemplada en el manual de convivencia. Natalia, para finalizar me gustaría dejar una información complementaria, ¿no? Quizás este tipo de charlas generan muchas preguntas y eso es bueno, ¿no? Genera inquietudes. Entonces, primero, decirles que ustedes tienen a excelentes profesionales en el colegio que les van a ayudar a solventar estas y muchas otras inquietudes, porque como bien lo plantea la doctora Natalia, hay procesos ya más institucionales. Yo provoco cosas, provoco preguntas y eso es bueno, porque sería un esfuerzo perdido si esto no generara preguntas, ¿no? Y segundo, ¿no? Hay muchos mecanismos también para informarse, para cualificarse. Los padres tenemos que estar informándonos constantemente, ¿verdad? Primero, hay una línea para informarnos sobre esto del bullying, del ciberbullying, ¿no? Es una línea que se llama, o es una página que se llama teprotejo.org. Allí ustedes pueden encontrar mucha y valiosa información, ¿no? Para mirar sobre el bullying, para dialogar sobre estos escenarios del acoso escolar, ¿no? Hay otra página del Estado que se llama enticconfio.gov.co. Allí hay muchas explicaciones, ¿no? Sobre precisamente qué hacer, ¿no? enticconfio.gov.co. Hay otra página que se llama Colombia Aprende y recientemente allí se colocó una colección avanzada de acoso o de violencia escolar. Allí hay muchas cartillas, hay información muy valiosa que les puede servir para que ustedes se enteren sobre los protocolos, la forma en que pueden actuar. Y si ya hay casos graves, si ya hay cosas de denuncia, siempre va a estar abierta la línea 141 del ICBF. Allí pueden hacer ustedes sus denuncias, descargas anónimas, la línea 141 del ICBF. Y si ya hay acciones delictivas, que se suponen escenarios delictivos, también se puede apelar a la orientación del CAI virtual de su ciudad o al canal cibernético de la policía, ¿no? Que es el CAI virtual, en la página de la policía está, se puede hacer un escenario de conversación y asesoría anónima, o la línea de la Fiscalía 122 en el caso de ya los comités de convivencia que son los que necesitan orientación más precisa. Hay diferentes formas, diferentes maneras, así que aprovechémosla y todos tenemos responsabilidad y podemos hacer de este ejercicio un ejercicio de construcción colectiva de sana convivencia. Muchas gracias a todos. Yo creo que ha sido un encuentro, pues espero, valioso para todos ustedes, tanto para padres de familia, que es la población focalizada, como para los docentes y orientadores también, con alguna información que les pueda ser de utilidad. Doctor, muchísimas gracias a todas las familias que se conectaron. Muchas gracias por su asistencia, por sus preguntas, por su interés. Eso demuestra pues que estamos trabajando en conjunto, que tenemos una misma visión de lo que queremos para nuestros estudiantes y les recordamos que en el chat, en la parte de preguntas y respuestas está la asistencia y ahí también pueden evaluar el evento. Yo estoy pendiente con el doctor Mauricio, que me va a enviar los dos, un video y otra información que nos quedó a mandar para compartirla en el general, pues no solamente en nuestros ciclos que nos competen hoy, sino en el intranet para que esté para todos los padres, para que todos los padres tengan acceso. Muchísimas gracias y que tengan muy buena noche. Hasta luego, que esté muy bien. Muchas gracias.